comparte con nosotros la publicación de Amanece en Arica, su pasión por el Perú y la Guerra del Pacífico. Esta, como hemos dicho, es una novela que forma parte de una trilogía en donde el mismo protagonista contará sus vivencias en el combate de Angamos y finalmente en la batalla de Miraflores. Muy bienvenido, Alfredo. Muchísimas gracias por estar con Entre Libros. No, buenas tardes. Encantado de estar aquí con ustedes. Tantos años que no venía a Radio Nacional. Sí, nos comentaba José Sánchez que estás aquí hace 44 años, que fue tu primera visita, y te comento que al personaje que tú viste, más o menos en esa misma época lo vi yo también en acción en su casa. Claro. Y entonces le mandamos desde Lima un saludo a don Víctor Cuadros. Amanece en Arica empieza con una situación muy, muy interesante en la que el personaje principal recibe una invitación presidencial para ver a Roque Sáenz Peña. Bueno, en realidad él recibe una invitación a la ceremonia de inauguración del monumento a Bolognesi. Exactamente. En noviembre del año 1905, lo cual fue verdad, ¿no? Sí, sí. Entonces él recibe esta invitación, pero lo que lo asombra a él, que ya como veterano de la Guerra del Pacífico, un hombre que en esa época tendría 55 años, 50 años, no mucho tampoco, pero lo que lo asombra a él es que el personaje principal que iba a la ceremonia de inauguración del monumento era el que había sido su compañero, amigo, durante la campaña de Arica, ¿no? La batalla de Arica, que era Roque Sáenz Peña. Ahora, esta circunstancia es sumamente interesante en términos del dispositivo de la novela, porque lo que hace es que uno como lector empieza a entrar en un mundo en el que aquella batalla que está en nuestros textos escolares, aquella situación que tiene, por ejemplo, a Roque Sáenz Peña como un personaje heroico, inalcanzable en el mundo de las épicas de la guerra, se convierte en alguien que es cercano al personaje principal de la novela. Esa alternativa tomada por ti como escritor me parece que cumple una función muy eficaz. Cuéntanos un poco cómo configuraste a este personaje que es el personaje principal de la novela. Claro, Mariano García pues es un muchacho, un hombre joven, recién graduado de Derecho de San Marcos en esa época, periodista por afición, curiosamente, ¿no? Claro, algo se parece al autor. Bueno, obviamente todo escritor pone algo de su vida, es así, ¿no? Sí. En lo que escribe, ¿no? Ni modo, en la experiencia que uno ha vivido. Entonces, este personaje pues viene pues que esto va a estar en el otro libro que estoy ya escribiendo, ¿no? Él viene después de haber batallado en toda la campaña del Huáscar, con Grau como reportero en el Huáscar, ¿no? Él era el asistente del reportero de la Opinión Nacional, ¿no? Víctor Reyes. Entonces, él vive en Angamos, es tomado prisionero en Angamos, y él lo explica al comienzo de la novela. Sí, claro que sí. ¿No? Entonces, y él llevado prisionero a San Bernardo. San Bernardo era una especie de cárcel, campo de concentración, digamos, al norte de Santiago de Chile, ¿no? Donde iban todos los prisioneros de la guerra en esa época, ¿no? Entonces, no es que te trataban mal, ¿no? Etcétera, pero era un campo de concentración, ¿no? Sí. Entonces, él logra salir de San Bernardo por recomendación de su padre, y toda una historia que hay ahí, pero con la promesa de volver al Perú y quedarse ahí, a Lima, ¿no? Pero él cuando el vapor llega a Arica, ¿no? Y ve la bandera peruana en el morro, presiente lo que va a pasar en esta ciudad, en ese morro, ¿no? Y él decide escaparse, no cumplir con su palabra, y escaparse del buque, ¿no? Y decide se escapa en la noche, y se va nadando hasta la playa al pie del morro, ¿no? Y ahí duerme, en fin, y todo lo que le sucede. Se ve involucrado finalmente ya con Bolognesi, conoce a Roque Sáenz Peña, Alfonso Ugarte, se hacen sus principales amigos, sobre todo, lo tratan como un amigo, ¿no? Y sobre todo, Bolognesi, curiosamente, ya lo voy a mencionar en la novela, ¿no? Conocía a su padre, porque el padre de Mariano era un general del ejército retirado, del ejército peruano, pero eran compañeros, ¿no? Entonces conocían. Entonces, Bolognesi lo nombra su asistente personal, un lugarteniente, digamos, ¿no? Sí. Entonces, el libro está dividido no en capítulos, sino por fechas. Exactamente, entonces, eso es algo que quería decirle, porque la decisión de poner estas fechas, aproximarse obviamente a los momentos más importantes con la lectura y con cada página, añaden a la lectura que uno hace del libro una atención especial, porque más o menos todos sabemos lo que va a pasar, pero la forma como está contada la historia, y cómo es que ese proceso narrativo nos lleva a los momentos
culminantes, fundamentales claro, de la historia. Porque si bien, acuérdate, la novela comienza en 1905, cuando recibe la invitación, es un flashback que retrocedemos a unas 2 semanas antes de la batalla, día por día. Sí, entonces, bueno, van a ver ustedes cómo Mariano llega a Arica, o cómo va conociendo Arica, las defensas, etcétera, todo lo que va sucediendo, ¿no? Día a día, ¿no? Sí. Mañana, tarde, noche, de cada día, y uno va a notar todo el suspenso que va aumentando, va creciendo, a medida que se acerca, porque como tú bien has dicho, todos saben que el 7 de junio fue la batalla, ¿no? Sí. Pero bueno, va subiendo ese suspenso, y más ante la angustia, digamos, que vas percibiendo de que Bolognesi se va percatando que lo han dejado solo, y que los han dejado solos a todos, y mucho gusto, y se acabó el asunto, ¿no? Entonces, esa angustia va creciendo hasta el desenlace fatal, que es la batalla, ¿no? Yo describo la batalla tal como fue crudamente, con testimonio, fuentes que he consultado, y obviamente también esto es ficción, entonces también pongo lo mío, ¿no? Como es una batalla a bayoneta, a sable y a bayoneta, ¿no? Entonces, bueno, toda la batalla y luego lo que sucede luego de la batalla, ¿no? El post-batalla, ¿no? Sí. Es un poco la trama, ¿no? Y este personaje, Mariano García, siendo joven, es un muchacho que también la novela describe en primera persona, o sea, el lector va a poder leer en primera persona lo que él cuenta, su vivencia, su experiencia, y el libro no es, obviamente es una novela, no es un libro de historia, como a veces la gente confunde, ¿no? Entonces, al no ser un libro, es un libro de ficción histórica, no una novela de ficción histórica, ¿no? Y he querido destacar acá sobre todo la parte humana. O sea, no es un libro pues, de fechas, acontecimientos, no, sino ¿qué sentía Bolognesi? ¿Qué sentía Ugarte? Ugarte era un empresario de éxito, se iba a casar en París, su novia lo esperaba ya. Comienza la guerra y le tiene que decir a su madre y a su novia que estaba en París que no se puede casar hasta que termine la guerra, que lo disculpen, pero que él se queda acá, ¿no? Con su plata y con sus fondos, ¿no? Eso es lo que me parece fundamental y además interesante de la novela, Alfredo Gillemeister, y es que al contar las historias personales, uno se adentra en una serie de vivencias que explican, sustentan también la heroicidad de estos peruanos maravillosos que lograron defender la patria, ofrendando su vida en un momento crucial de nuestra existencia como nación, pero unas vidas que se sacrificaron precisamente por lograr algo que nosotros ahora vivimos. Ahora, me parece, por ejemplo, interesante que esa decisión narrativa, que es dramática, nos permite tener una mirada distinta de la guerra. Bueno, yo he querido, y eso quería mencionarlo, destacar en el libro, sobre todo, rescatar, diría yo, más que destacar, rescatar muchos valores que hoy están, digamos, tirados a menos o un poco olvidados. Me refiero a honor, patria, familia, sacrificio, deber. Por ejemplo, cuando Bolognesi decide quedarse y pelear hasta el último cartucho, él dice, tengo deberes sagrados que cumplir. Ojo con esa palabrita. Deberes sagrados. Cosa que hoy en día hubieran dicho, mira, está todo perdido, ¿para qué? Mejor te rindes con honores y ya peleas después, etcétera. No, él tengo deberes sagrados y yo acá me quedo hasta el último cartucho, ¿no? Y todos así lo entendieron. Bueno, obviamente ustedes van a ver la novela, siempre como en toda novela hay un villano, hay el malo de la película, como se dice, ¿no? Entonces, claro, hubo un personaje que realmente insistió que él no estuvo de acuerdo con eso. Él decía que había que rendirse, que no, ¿para qué? Qué tontería, que no sé cuánto, ¿no? Claro, tiene su lógica, soy objetivo, no digo que no. Pero no era pues el tenor de todos deciden sacrificarse